hablando de la fe, algo interesante de la fe es que la fe es un proceso, ¿sí? La fe es un proceso, se va recibiendo, se va aprendiendo, se va creciendo, se recibe cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es cierto que tenemos a lo mejor un espíritu positivo o somos positivistas, ¿no? Nos gusta ver las cosas positivas, pero la fe es diferente. La fe está basada en Cristo Jesús para aquellos que son hijos de Dios. Vaya conmigo al Salmo 122 y mire qué interesante este salmo. La fe nos ayudará en el proceso de nuestra vida, pero en el Salmo 112 mire lo que dice: alabado sea el Señor, que felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Les va bien a los que prestan dinero con generosidad y manejan sus negocios equitativamente. A estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se les recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. El número 10, los perversos lo verán y se pondrán furiosos. Dice, rechinarán los dientes de enojos, se escabullirán avergonzados con sus esperanzas frustradas. El Salmo 112 son bendiciones que Dios ha establecido para los justos, para aquellos que le aman. Hay un camino de bendición, un camino de prosperidad que traerá honra, traerá gobierno, traerá enseñanza, traerá generosidad y por supuesto fe en el proceso. Yo quiero decirle algo, que el deseo de Dios es que prosperemos, así lo dice la Escritura. El deseo de Dios es que prosperes. Entonces, la prosperidad, quiero que entendamos algo. La prosperidad no es un estado, es un proceso. La prosperidad no son bendiciones momentáneas. La prosperidad es la bendición de Dios. La prosperidad no se mide con dinero. La bendición de Dios transformará las vidas. Así es que la fe es un proceso. Yo quiero invitarle a que podamos hoy entender esto, este principio, esta verdad sobre nuestras vidas, porque nos va a traer una transformación. A veces preguntamos, ¿qué necesito yo para mejorar, para cambiar, para transformar mi situación, lo que tengo alrededor? ¿Qué necesito? Pues nosotros necesitamos la fe, porque la fe nos va a ayudar a alcanzar grandes logros, principalmente interiormente, en nuestra vida, en nuestros corazones. A través de la fe lograremos cambios, transformaciones. ¿Por qué? Porque en la medida que nos adentramos en la fe, en el proceso de la fe, Dios va haciendo cosas grandes en nuestra vida. También transforma nuestro ambiente, transforma nuestro alrededor. Y obviamente que sí vienen también cambios de bendición, de prosperidad que se van a notar, porque así es la fe. Aquel que tiene fe transforma todo lo que está a su lado. Todo lo que tiene alrededor se multiplica. Todo lo que tiene alrededor trae una bendición. Todo lo que toca es bendecido, porque va en el proceso de la fe. Entonces, yo quiero que hoy podamos recibir esta palabra de parte de Dios, así como dice Hebreos 11:1, que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hoy, ¿qué estás esperando tú? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes en tu vida que estás creyendo por ello? Este es el momento de poner la fe en acción. Hoy este es el momento de levantarte con fe y dejar que Dios haga algo poderoso en ti.
La fe no es solo saber, no es solo saber que hay un Dios. Mucha gente dice, yo sé que hay un Dios, pero eso no es fe. Eso no es fe. Yo creo que hay un Dios, eso no es fe. Es tener la sustancia, hermano, de que Él es y de que Él existe, que Él es real y que creemos lo que Él dice. Eso es la fe. Tenemos una sustancia dentro de esa creencia en Cristo Jesús, que su palabra es verdad, que lo que Dios ha escrito es verdad para nosotros. Entonces, la fe tiene una sustancia. También la fe se aplica cuando las cosas no se ven. De lo contrario, pues no sería fe. Si usted mira las cosas, entonces no es algo que tiene que ser por fe. Las cosas no se ven cuando usted va en el proceso de la fe hasta que llega el punto que se realizan. Hay varios enemigos, déjeme decirle, de la fe. ¿Qué enemigos hay de la fe? El Salmo 112 nos dice también en el versículo 7. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Mire qué interesante esto. ¿Por qué no tenemos temor de las malas noticias? Porque vivimos confiados en Dios. La seguridad no está en lo que está afuera, en lo que vemos, sino está fundada en la sustancia de la fe, que es creyendo en lo que Dios nos ha dicho. Por eso es que el temor se va de las vidas de aquellas personas que aman a Dios. Este pasaje de Hebreos describe la fe. El temor entra en el proceso cuando no vemos aquello que Dios ha dicho. A veces nos va a tocar vivir momentos donde estamos pasando que son largos, son amargos, que a veces parece que nunca van a acabar, parece que no van a terminar y que continuamente siguen cosas negativas, pero estamos en el proceso y la fe no debe claudicar. La fe no es momentánea, debe permanecer en medio de tu proceso, en medio de lo que estás viviendo. Es donde verás lo que Dios hará en tu vida. El temor es una fe torcida. Aquel que tiene temor tiene una fe inclinada hacia las cosas desastrosas, porque también a veces, no sé si a usted le ha tocado de algunas personas que dicen, es que cuando pienso algo malo me sucede. No sé, pues que tiene más fe negativa que más fe en Dios. Entonces a veces cree que le va a pasar algo malo y le pasa eso. No estamos esperando malas noticias, estamos esperando que Dios obre en medio de nosotros. El tener la sustancia de la fe echa fuera el temor. Es por eso que hoy es importante, hermano, que pongamos en nuestra vida, en nuestro proceso de vida, la fe necesaria. Poner esa fe para que traiga bendición a nuestros corazones. Y hablando de la fe, por lo menos hay tres cosas que la Biblia menciona. Yo puedo decir estas tres cosas, hay mucho más, pero en cuanto a la fe, a través de la fe somos valiosos. ¿Por qué? Dios nos habla en su palabra y nos dice que somos valiosos ante sus ojos y que incluso no nos preocupemos de nada que está a nuestro alrededor, sino que confiemos plenamente en que Él es bueno y que Él es un Padre amoroso que nos da bendiciones en abundancia. En Mateo capítulo 6:26 dice, mirad las aves del cielo, que son criaturas de Dios también, pero dice que no siembran, no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial, dice, las alimenta. Entonces esos pajaritos no se preocupan tanto de qué van a comer, ni tampoco se están preocupando por el futuro, porque ya Dios les ha guardado, les ha dado lo necesario y les está dando lo necesario, porque Dios se preocupa de esas aves. Pero mire lo que dice más adelante, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién está hablando estas palabras? Las está hablando Jesús. Dice, ¿no valen ustedes más que unos pajarillos? ¿No son ustedes más valiosos que unos pajarillos? Luego dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir estatura a un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo. Ahora pone como ejemplo a estos lirios, a estas flores, a esta vegetación. Le dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen.
dice, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón, el rey Salomón, dice, con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. ¿Qué nos está enseñando la palabra? Que Dios ya tiene para ti la bendición, que no te preocupes. Obviamente, sí nos lleva por el proceso de la fe para alcanzarlo. Y en el proceso de la fe, nuestra fe se va a notar dónde la tenemos puesta. O la tenemos puesta en nuestra seguridad de sí mismo, de lo que podemos hacer, en nuestros recursos, en nuestro potencial, o estamos cimentados en la palabra de Dios. Sí es cierto que debemos utilizar lo que tenemos alrededor nuestro, pero que jamás tome el lugar de Dios en nuestra vida, que podamos creer plenamente que Dios está obrando en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras decisiones. Le demos importancia a Dios, que no nos aventuremos a hacer decisiones incorrectas. No nos lancemos solamente por el momento, porque a veces en el momento estamos pasando una gran ola de emociones, una gran ola de dificultades. No sé qué es lo que estamos pasando, y a veces tomamos decisiones basadas en cómo nos sentimos, en qué es lo que estamos viviendo, y por ese enojo, por esa ira, la gente toma decisiones equivocadas. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por las emociones. Porque a veces como personas, somos personas que nos dejamos llevar más por la situación que estamos viviendo y perdemos la fe, perdemos la cordura, perdemos el amor. Y la palabra de Dios habla sobre el amor, que dice que en los últimos días, por la causa de la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El amor se perderá hacia otros por causa de la maldad. Entonces domina la maldad, domina el temor, sí, domina el miedo, y por el miedo tomamos decisiones equivocadas. Tenemos que esperar en Dios. Es un proceso, hermano, es un proceso en nuestra vida que Dios nos quiere enseñar en medio de esto. Pero si algo tenemos por seguro es que la fe va a cambiar alrededor nuestro todo lo que estemos viviendo. Dice la escritura que estábamos leyendo ahí en Mateo capítulo 6, versículo 26 al 30. Dice, considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Nos habla del afán de la vida, nos habla del afán que a veces nos consume, a veces nos acaba, nos desgasta, nos cansa, y entregamos todo por algo que es efímero, algo que es que no va a trascender, algo que se va a acabar, y desgastamos todo por eso. Entonces, por eso la palabra que Jesús está dando es: no te afanes tanto, aunque sí trabaja duro, esfuérzate. Por otro lado, dice en Proverbios que la mano del perezoso tampoco le llevará a ningún lado. Eso es cierto, pero hablando de la fe, dice que no centremos nuestra fe en esas cosas, que nuestra fe esté puesta en Cristo Jesús, en su palabra y en sus promesas de lo que Él ya nos ha dado, nos ha dicho. Dios hace de acuerdo a tu fe, así lo dijo Jesús, conforme a tu fe sea hecho. Así le dijo a las personas que fueron sanadas. Siempre una persona que venía delante de Jesús enferma, le preguntaba a Jesús a esa persona: ¿qué quieres que haga contigo? Para nosotros sería obvio verlo desde lejos y decir: pues el hombre está paralítico, pues que lo sane. Pero Cristo Jesús le preguntaba a la persona: ¿qué quieres que haga contigo? Tal vez él tenía otras expectativas, otro pensamiento. Él tenía que decir: quiero ser sano. Escuche, quiero ser sano. Él decía qué es lo que quería que Dios hiciera en él, que Cristo Jesús hiciera en él. A veces Dios nos preguntará: ¿qué es lo que quieres que haga contigo? Podamos tener en nuestro corazón la respuesta que Dios espera de nosotros, que traiga bendición a nuestra vida. Y después Jesús le dice a esas personas: así como fue tu fe, así se ha hecho lo que tú creíste. Entonces, en el nivel de la fe que nosotros creemos, vamos a recibir la bendición.
En el nivel de la fe que tengamos, vamos a recibir la bendición. Si nuestra fe espera por mucho, vas a recibir mucho. Escucha bien esto: la fe fundada en Cristo Jesús. Si es cierto que el positivismo dice que todo te va a salir bien y que todo vas a hacer bien, también hay que decir, como dice la palabra de Dios, si Dios quiere, si Dios lo desea y si así Dios lo permite, porque estamos bajo la bendición de Dios, y los que estamos bajo la bendición de Dios no nos movemos por el positivismo, nos movemos por lo que Dios ha dicho y su misericordia, que es grande. Y si alguien está bajo la misericordia, el amor de Dios, bajo ese poder que Dios tiene sobre nosotros, vamos a ser bendecidos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Nuestro Padre dice que podemos vestir mejor que la hierba. Eso es cierto. Podemos vestir mejor que ellos. Nuestra presentación personal debe reflejar el valor que tenemos, pero también reflejemos al mundo que llevamos la bendición de Dios. No podemos estar como andrajosos diciendo soy el hijo de un rey. Tenemos que vestir adecuadamente, vivir adecuadamente, en honra, en bendición, no con lujos. Salomón lo dijo bien: Señor, no me des abundancia, manténme del pan necesario, manténme de lo necesario, no necesito más. Dios le dio mucho más, le dio poder, le dio riqueza, porque él supo pedir, pidió solamente que Dios le sustentase día con día. Así es que hoy usted y yo pidamos la prosperidad de Dios, la bendición de Dios, no para hacernos ricos y millonarios y olvidarnos y blasfemar de Dios. Escuche, pidámosle al Señor lo necesario, y ahí en eso Dios se va a gloriar en tu vida y te va a hacer el hombre más feliz y la mujer más feliz con tu familia, porque te enseñará y te dará cosas de bendición. Y si así Dios lo permite, que te prospere como es el deseo de Dios, y seas alguien poderoso, alguien que pueda lograr grandes cosas, entonces tú lleva todo eso a la cruz y dile: Señor, todo esto es para ti, es gloria para ti, Señor, porque lo que me has dado es tuyo, lo que tengo es tuyo, Señor, y lo que me darás es tuyo, Señor. Entonces, si estamos en el camino de la fe, del proceso adecuado en nuestra vida se tornará en prosperidad. Hay una relación directa entre la vida de la fe y el valor que creemos tener. Por eso preguntaba: ¿no valéis más que ellas? En el original dice: no son más dignos ustedes que ellas, que esas aves. Ustedes son más dignos, pueden recibir una bendición más digna que esos pajarillos. Podemos recibir una bendición de Dios bastante digna, de un rey, porque nuestro Señor es un rey de reyes, Señor de señores. Así es que no esperes cosas menos. Hoy tenemos la salud hoy es digamos algo súper importante, tener la salud y poder gozar de ella. Estamos bendecidos. Aquel que tiene la salud completa, aquel que está bien en su salud, hoy puede darle gracias a Dios por esa bendición que ha colocado sobre tu vida. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Estás bendecido con la salud. Si tienes salud, tienes fuerzas. Si tienes fuerzas, tienes manos para actuar, hermano. Si tienes manos para actuar, tienes pies para caminar en fe. Entonces, ¿qué te falta? Solamente activarte y salir adelante. Es lo que necesitas nada más, tener delante de ti la bendición de Dios para prosperar en todas las áreas que Dios quiere que prosperes. A veces en nuestra fe van a venir cosas que nos van a afectar y que pueden tumbarnos. Escuche, pueden desanimarnos. Y hay un ejemplo bien claro en Mateo capítulo 8, versículo 25, donde habla que los discípulos despertaron al maestro yendo en la embarcación en medio del mar, porque había una tormenta que se había levantado. Jesús entonces dice, ahí vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. O sea, la fe pasará por momentos turbios, momentos difíciles, serán azotados por esas tormentas tu proceso de fe.
Pero no debemos temer, tenemos que estar seguros que Dios está en medio de nosotros, que Dios está en medio de tu vida. ¿Cómo vas a enfrentar un problema? ¿Lo quieres enfrentar solo o lo quieres enfrentar con la ayuda de Dios? ¿Cómo se enfrenta una enfermedad del cáncer? ¿Cómo se enfrenta una enfermedad incurable? ¿Lo quieres enfrentar solo o lo quieres enfrentar con Cristo Jesús de tu lado? ¿Cómo enfrentarás un problema financiero, un problema legal? ¿Cómo lo enfrentarás? Lo enfrentarás con Dios de tu lado. Esa es la mejor forma de enfrentar nuestro proceso, a través de la fe, creyendo en Cristo Jesús, que Él va con nosotros. Así, en esa barca ellos estaban temiendo por sus vidas, no dándose cuenta que el Creador del universo estaba con ellos, que el Creador de toda la naturaleza estaba ahí. Cuando se acercan a Él, se acercan con temor, diciendo perecemos. Sabían que Él podía hacer algo, no sabían qué iba a hacer, mucho menos se imaginaban que le iba a hablar a la tormenta y que se iba a apaciguar. No sabían eso. Cuando lo vieron, se sorprendieron y se dieron cuenta que Cristo Jesús tenía el poder para cambiar la naturaleza y lo que estaba alrededor de ellos con una sola palabra de Él. Por eso la palabra de Dios es bendita, es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que atraviesa el alma, penetra hasta lo más profundo, llegando hasta el espíritu del hombre. Y entonces ahí discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, porque Dios conoce nuestras vidas. No podemos engañar a Dios, no podemos decirle algo porque Dios ya lo conoce. Dios conoce nuestros corazones, pero también conoce nuestras necesidades. Dios sabe que hay una necesidad en tu corazón, pero te preguntará qué quieres que haga. Y luego después te dirá, va a ser hecho conforme a tu fe. Será hecho conforme a tu fe, conforme a lo que has creído. La enfermedad asusta, pero la falta de fe mata a cualquiera. La crisis intimida, pero la falta de fe deprime, hermano. Necesitamos poner en práctica la fe en nuestras vidas. El ataque vendrá a tu mente primero, vendrá a tu mente. Por eso es importante poner en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios, que esté viva, que esté eficaz, que esté viviendo en nosotros como un fuego ardiente, que podamos echar mano de ella. El venir a escuchar la palabra nos trae fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Por eso no podemos aislarnos de escuchar la palabra de Dios. Tenemos que sentarnos, abrir nuestros oídos, abrir nuestro corazón y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros este día. En Mateo 14:27 relata en ese momento cuando los sentidos influyeron en la fe de Pedro. Ese es otro momento donde Pedro quería caminar sobre las aguas, y cuando Jesús le dice ven, por mi palabra, le dice ven. Entonces Pedro se levanta y camina sobre el agua en un milagro tremendo, en un suceso que trascendió. Un hombre caminando sobre el agua. Se puede esperar que el Hijo de Dios caminase sobre el agua, tuviese el poder para hacerlo, pero Pedro lo logró a través de la fe. Caminó a través de la fe sobre el agua, pero hubo un momento cuando estaba ahí caminando, dice que tuvo temor de ver lo que estaba alrededor de él, y entonces dice se empezó a hundir. Porque así pasa en el proceso de fe. Cuando vemos las cosas alrededor, parece que a veces nos da temor y perdemos la fe. Perdemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Perdemos la mirada en quien hemos puesto nuestra fe. Por eso gente hoy está renegando de la fe, diciendo ya no creo en los pastores, ya no creo en la religión, ya no creo en nada, porque han perdido la fe, han perdido el camino, han perdido la visión, que no está en los hombres, está en Cristo Jesús. Porque el hombre te va a fallar, porque las personas pueden fallar, porque cuando tú esperas algo siempre va a suceder
algo que no esperabas. Pero cuando nuestra fe está puesta y nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús, no habrá nada que nos tumbe, no habrá nada que nos derribe. Estaremos firmes en Cristo Jesús. Hoy declara esto sobre tu vida: yo permanezco firme hoy en la mirada fija en Cristo Jesús. Hoy mantén tu fe sólida en Cristo Jesús. Y por último, la fe a pesar de las evidencias contrarias. Hay evidencias contrarias a nuestra vida. En Romanos 4:17 habla sobre la fe de Abraham y de muchos hombres de fe que se levantaron creyendo firmemente la palabra de Dios. Pero hablando de Abraham, le creyó a Dios. Dice Romanos 4:17, como escrito está: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser parte de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! La fe le fue contada por justicia. Y Abraham le creyó a Dios, dice, aún teniendo cosas en contra. Era un hombre ya de 100 años que había recibido una promesa de dar a luz un hijo. Su esposa, que también tenía 99 años, ya personas que estaban demasiado grandes. Sin embargo, no perdió la fe. Dice, y que aunque su cuerpo ya estaba como muerto, dice, le creyó a aquel que puede hacer vida, puede dar vida a aquel que está muerto. Si hoy tú estás muerto espiritualmente, déjame decirte que Dios puede inyectar vida sobre tu corazón, sobre tu espíritu, y hoy puedes vivir la vida abundante que Dios tiene para ti. No sé si estás viviendo un proceso de enfermedad, déjame decirte que Dios tiene un plan y un propósito, y si tú le crees a Dios, sucederá un milagro y verás la gloria de Dios manifestarse. Por eso no pierdas la fe, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hay poder en el nombre de Dios. Si hoy crees que tu situación está empeorando, este es el momento de creer que Dios está en medio de tu proceso y que te va a dar la victoria en Cristo Jesús. Hoy te levantarás de donde estás.